nuestras experiencias acá en el tema, que es la simulación de sistemas de comercio de emisiones. Bueno, y más adelante Jorge, que é meu colega acá em centro, vai contar sobre outra experiência também no tema, e teremos também a oportunidade de conhecer sobre outra simulação que é muito interessante, que é a simulação que está para começar em México. Também é importante pedir desculpa por mi portunhol, pero espero que compreenda. Em primeiro lugar, o GVCES é o Centro de Estudos em Sustentabilidade, da FGV, como Paula falou, e nós temos uma equipe grande, 57 investigadores, e estamos trabalhando desde 2003 em distintas frentes de trabalho, todas com ganas de desenvolver estratégias, políticas e ferramentas de gestão pública e empresarial para a sustentabilidade em el âmbito local, nacional e internacional. E, bueno, trabalhamos em distintos temas em la sustentabilidade, e dos temas, como podem ver, é o cambio climático, pero também trabalhamos, por exemplo, com finanças sustentáveis, desenvolvimento local. Bueno, é uma gama grande de projetos e programas que estão interrelacionados, pero tienen sus propias agendas. Y nosotros estamos produciendo todo el tiempo directrices, protocolos, herramientas de gestión, casos de estudios, bueno, distintas formas de publicar y de diseminar el conocimiento que es generado. Y todo esto está público, entonces los invito también, caso tenga interés, a visitar nuestra webpage, porque todo está público. Bueno, yo voy entonces a empezar hablando un poco sobre el contexto de la agenda de especificación de carbono. Y en primer lugar, sobre esto, es importante retomar la definición de especificación de carbono. Entonces, el objetivo de precificar, de poner un precio en carbono, es en primer lugar refletir las decisiones financieras, los costos sociales, ambientales y económicos del cambio climático, y con esto inserir lo costo en las cuentas de los actores, de las empresas, pero también de las organizaciones que están generando este costo. Entonces, nosotros hablamos que, o dicen, es común decir que la precificación de carbono es un instrumento para internalizar la externalidad. Bueno, es un medio, no es un fin en sí mismo, eso es muy importante. Entonces, es un instrumento para que un objetivo sea alcanzado y puede ser implementado por distintas abordajes. No hay entonces una ruta que sea la única o que sea la respuesta para todo, pero es algo complejo y que tiene que ser construido. Y los efectos de precificar el carbono son potencialmente diversos. Por ejemplo, la posibilidad de enfatizar e incentivar, promover las tecnologías y los proyectos que son menos carbono intensivos, então tecnologías más eficientes, por ejemplo, porque tornan las más carbono emisoras más caras y menos competitivas. Y también es posible cambiar el comportamiento, então behavior change de los consumidores y de toda una cadena de valor, por ejemplo. Bueno, hay dos principales caminos para precificar o que están ahí siendo hechos para precificar carbono. El primero y más común o más conocido, tal vez más debatido, es el camino mandatorio, entonces el camino de la regulación, que en este modelo hay el papel de Estado, que es importante, que es fuerte, como construyendo y implementando y monitoreando la precificación.
E para isso há dois principais instrumentos hoje em dia, que é o sistema de comércio de emissões, sobre o qual nós outros vamos falar mais, e a tributação, então, taxa de carbono. E há também a combinação de los dois. Então, os instrumentos híbridos combinados também estão mais e mais acontecendo, ocorrendo por el mundo. E o outro caminho é el voluntário, então também há um número crescente de empresas no mundo precificando carbono internamente, isto como um instrumento gerencial. Uma vez que a empresa assume a precificação, há consequências na gestão da empresa, por exemplo, na avaliação de novos projetos. E bueno, mais adelante, Jorge vai falar mais sobre isso. Então, adentrando este caminho, que é o mandatório, nós vamos falar, mergulhar agora, entrar de verdade em este caminho. Este slide que estão vendo, o objetivo de mostrar essa figura, essa imagem aqui, é para passar a mensagem que tanto a taxa de carbono quanto os sistemas de comércio de emissões, então os dois principais instrumentos para precificar, são parte de uma política mais ampla, ou têm que ser parte, deveriam ser parte de uma política mais ampla de câmbio climático, e que, bueno, é muito mais complexa que a precificação em si, e o ideal é que tenha outros instrumentos componendo e que sejam instrumentos harmoniosos, que converjam em seus objetivos e que se apoiem mutuamente. Então, por exemplo, falando sobre os instrumentos econômicos, además de la tributación, de los sistemas de comercio de emisiones, tenemos la posibilidad de subsidios, doaciones, tajas, otras tajas, financiamiento público y privado, que es muy importante, entonces el acceso a fondos. Pero hay todas las otras cajas acá que están viendo, son otros grupos de instrumentos que también son aplicables y son muy importantes para alcanzar los objetivos de una política de cambio climático. Bueno, hablando sobre la precificación, sobre la taja y los sistemas de comercio de emisiones, acá nosotros vemos un mapa del Banco Mundial, que es muy popular, muy conocido, hace parte de un relatorio, de un report que es publicado todo año por el banco, y entonces el mapa é atualizado anualmente. E acá nós vemos os sistemas de comércio de emissões que estão implementados, então estão em operação, mas também os que estão planeados, e o mesmo para as taxas, e os que vêm com as listas são os países e as cidades e estados que combinam, que têm os dois juntos, ou um em operação e outro planeado, por assim vai. Então, vemos por acá que em América Latina, nós temos México, acá, com uma taxa implementada em operação e um SCE, um sistema de comércio de emissões, SCE, planeado. Vemos aqui Colômbia, Chile e, bueno, Brasil está em amarillo porque nós temos um mercado de carbono, então um SCE mencionado em la política de cambio climático, pero todavía não temos definido se vai ser mesmo um SCE, se vamos ter, bueno, primeiro se vamos ter a precificação via regulação, e se lo vamos, se vai ser um SCE, se vai ser uma taxa, isso não está definido. Pero acá estamos estudando, eu vou falar um pouco mais disso. Pero hasta ahora tenemos en el mundo 13% de las emisiones globales cubiertas por algún instrumento de precificación y 9% de todas las emisiones del mundo son cubiertas por sistemas de comercio de emisiones. Son cerca de 40 países en más de 20 ciudades, con algún precio también colocado vía regulación, y esto es importante
que más de 100 de las NDCs, então de las contribuições nacionalmente determinadas de los países que submeteram no âmbito do Acordo de Paris, têm alguma iniciativa de precificação de carbono planeada ou em curso, já em curso. Não é o caso do Brasil. Bueno, acá nosotros vemos los dos instrumentos, entonces la taja. La taja, bueno, creo que todos conocen muy bien porque es algo más, el mecanismo es muy conocido, es el mismo de otras tajas, entonces es una cobranza por cada tonelada de emisión emitida, né, lanzada en la atmosfera por los agentes que son regulados. Entonces, incide em um preço fijo sobre a quantidade de emissões de gases de efeito invernadero em la atmosfera. E do outro lado acá temos cap and trade, que é outro, bueno, é um tipo, é o tipo mais comum e que está aí em operação em la maior parte de los países que têm um sistema de comércio de emissões. Entonces, es una denominación más específica, pero vamos a hablar un poco cómo funciona el cap and trade. Y en este camino, por este mecanismo, el órgano regulador, entonces el gobierno establece el límite máximo de emisiones, entonces regula la cantidad y el precio que varía, que va se movimentando como consecuencia de las negociaciones de los títulos en el mercado. Entonces, acá estamos hablando de una dinámica de mercado. Nosotros vemos acá, voy a pasar muy rápido por esto, pero el mensaje acá es que los sistemas de comercio de emisiones en el mundo están creciendo más acentuadamente en los últimos años, especialmente esto vimos a partir de 2013. Y tenemos acá como destaque 2017, principalmente porque tenemos el mercado nacional de China previsto anunciado para empezar hasta el final del año. Acá los sectores que son regulados por los SCEs en el mundo. Esto es importante porque acá nosotros vemos que como no raio-x setorial e queda evidente que o setor industrial está coberto, é regulado em todos os sistemas de comércio de emissões e energia também em praticamente todos menos Tóquio. E bueno, acá os outros vemos que são menos recorrentes em los mercados, hasta floresta, que é o último acá, e temos apenas Nova Zelândia, no mercado de New Zealand, cobrindo este sector, que é um sector muito importante para o Brasil. Então, nós temos, em nosso caso, muito pouca referência para aprender sobre como regular este setor em um mecanismo como este. É um desafio para nós outros acá. E, por exemplo, também nós vemos acá o setor o agronegócio não está acá representado porque não está coberto por nenhum sistema no mundo e, bueno, acá também nós outros temos esse setor como muito importante em la composição de nossas emissões. Acá nós outros vemos o contexto, eu vou falar muito breve disso porque depois também teremos a apresentação de Fernando, que, bueno, sabe muito mais especialmente sobre México, ¿verdad? Pero vemos acá que temos Chile con una taja y empezando a estudiar la posibilidad de un SCE. Colombia también con una taja. México con una taja há bastante tiempo y bueno, ahora van a empezar una simulación, como Fernando va a contar, y tienen un mercado regulado já previsto. E acá nosotros, Brasil, estamos estudando as opções há alguns anos já que o Ministério da Hacienda está em liderazgo destes estudos e, bueno, agora em PMR,
que é um projeto em parceria com o Banco Mundial, Partnership for Market Readiness. El resultado, el outcome de este proyecto, de estos estudios que están pasando ahora, va a ser un white paper indicando cuál es el camino, el instrumento recomendado por el Ministerio del Banco Mundial para el país. Bueno, tenemos también ahí Fernando seguramente podrá contar más, pero tenemos algo importante pasando en la Alianza del Pacífico, e da qual o Brasil não faz parte, mas nós estamos acompanhando cercano, estamos nos acercando porque é um movimento muito importante para a região em lo que trata de especificação de carbono. E agora a novidade da aliança é a declaração de Cali, firmado por los países que fazem parte e como se comprometendo a avançar, a involucrar esforços em el monitoreo, relato e verificação de las emisiones. Então, criar essa base de informação sobre as emissões de los países involucrados. E esta base de informação é como fundamental para tanto o sistema de comércio de emissão quanto a TARRA e principalmente para a tomada de decisão sobre o que é mais viável para o país e mais efetivo, considerando o objetivo, os distintos objetivos de los países. Bueno, adentrando um pouco mais em Brasil, nós estamos vendo um cambio de las emisiones, de la composición de las emisiones en los últimos años, especialmente por la queda de las emisiones derivadas de deforestamento, de desmatamento, como hablamos, e que sempre foi nossa principal fonte, bueno, é claro que é uma ótima notícia. Por outro lado, agora temos que nos preocupar mais com os setores que estão generando emissões crescentes, como especialmente energia e agricultura, e pensar quais são os instrumentos, então, para fomentar, para levar esses setores a diminuir suas emissões, porque em desmatamento, o principal instrumento foi de comando e controle, então, da fiscalização, de ter as regras e fiscalizar e punir, pero esto não vale para todos os setores. Para os outros setores, de verdade, os instrumentos econômicos agora são muito mais importantes. Este do projeto do Ministério da Hacienda com o Banco Mundial, eu já lo hablé. Entrando agora em nossa experiência acá de simulação, bueno, esto es lo único de práctico, efectivamente, que está passando em Brasil, en el mercado de comercio de emisiones. Hay otras iniciativas importantes pasando ahora en Brasil en precificación de carbono, como por ejemplo un proyecto que se llama RenovaBio en la parte de combustibles de bajas emisiones, pero que está ahora de verdad en curso, en operación. Solo tenemos esta simulación que foi empezada em 2013 acá. Então, quando havia muito menos coisas acontecendo, passando, e o debate estava menos caliente, e nós criamos isto com o objetivo de involucrar o setor privado, as empresas, no debate, então, de fortalecer, e também construir conhecimento que vai ser, está sendo compartido com os outros setores, tanto com os distintos setores de setor privado, pero especialmente também com o governo. E então, estamos agora no quarto ano da simulação. Temos hoje em dia 35 empresas que fazem parte, que são estas que estão vendo aí. E acá também nós vemos a representação sectorial deste grupo. Então, evidentemente, a indústria é o setor mais representativo. Bueno, temos também energia com 17%,
Agrobusiness, que es muy importante para nosotros acá, entonces 14% de las empresas, bueno, esto. Y lo que es importante es que el grupo es muy diversificado, como pueden ver, tenemos, por ejemplo, el sector de servicios representado, que es un sector que dificilmente va a ser regulado, cubierto en un mercado mandatório acá en Brasil, pero estas empresas tienen ganas de aprender sobre el asunto. Entonces, ellos ven esta experiencia como un shortcut, como un camino más rápido y efectivo de aprender conceptualmente, pero especialmente internalizar, levar para dentro das empresas o tema. Acá sobre o funcionamento de um sistema de comércio de emissões. Então, esto de uma forma muito simplista, muito simplificada. Temos acá representadas duas empresas como exemplo. Então, e esta é a lógica do cap and trade, que é, há um cap estabelecido, que é um limite para as emissões, acá em la linha vermelha, a linha roja, e temos duas empresas, a empresa A, suponemos que teve más emisiones, lanzó más emisiones en la atmósfera que el CAP, entonces hay esta área roja acá como el exceso de emisiones, y la empresa B, por otro lado, contrariamente, emitió menos. Entonces, esto significa que la empresa B terá que comprar los títulos, las allowances en el mercado para compensar este exceso de emisiones quando for hacer el compliance, então quando for em fim de período, quando tenha que mostrar sus hojas de carbono para o regulador, vai ter também que apresentar monto de allowances para compensar o excedente. E por outro lado, a empresa B pode vender parte de sus allowances para a empresa A, neste caso. Então, essa é uma possibilidade de negociação direta entre as empresas que realmente ocorrem na simulação, nos mercados, mas também há a possibilidade de comprar offsets. Então, os offsets são outro tipo de título negociado no mercado, junto de forma combinada com as allowances. E, bueno, ¿por qué es tan importante este tema para los negocios? ¿Y por qué las empresas en Brasil, diante de un escenario que no es tan seguro, que vamos a tener una precificación tan temprano o no hay nada regulatorio todavía pasando, pero porque las grandes empresas especialmente ven que hay un fuerte riesgo de tenemos una precificación, mesmo que no sea ahora en el próximo año, pero que mesmo que sea en 2020, esto va a implicar custos administrativos importantes para los negocios, también costos directos por la compra de las allowances de offsets, por si caso tengo que hacerlo, si no tuvieran reducido sus emisiones de verdad hasta allá, y también los costos indirectos. Entonces, hay una preocupación con la cadena de valor, especialmente con el costo de energía, porque hay muchos sectores que, además de esos costos directos, van a tener que pagar más por la gran cantidad de energía que consumen. Bueno, e há também as oportunidades. Então, há empresas que estão enfocando as oportunidades para ser parte da simulação e preparar-se para um cenário de precificação, que são as potenciais vantagens competitivas que os produtos menos intensivos em carbono vão ter. Então, há que desenvolver esses produtos. Alguns setores vão ter que fazer um câmbio de ruta tecnológica. Então, há que começar logo. E também, bueno, el aumento do consumo de los produtos atualmente, que são produtos de nicho, que são alternativos e que, bueno, tendem a tornar-se de mais largo alcance.
Los principales aprendizados de la simulación para finalizar, para terminar, bueno, de ellos yo lo mencioné, que es la importancia de los sistemas de informaciones, de MRV, como hablamos, y en esto nosotros estamos avanzando bastante en la comprensión de esto por la simulación. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje de que es fundamental que las empresas hagan su monitoreo por planta, por unidad de producción. Entonces, para un mercado, el inventario corporativo, la hoja de carbono corporativa no es suficiente, de verdad. Entonces, hay que saber cuánto están emitiendo por unidad de producción y ojalá por producto. Entonces, las empresas de la simulación están haciendo este movimiento. Y también por el lado del regulador, qué tipo y cómo, qué calidad de información es necesaria, cómo hacer la sistematización de esta información. La alocación inicial gratuita de allowances, de permisiones, baseada a partir de un indicador de intensidad de carbónica. Entonces, nosotros estamos reconociendo los esfuerzos históricos de las empresas. Entonces, la empresa que es más eficiente hoy en día en sus emisiones por producción están recibiendo más allowances de graça, entonces sin costo, y tienen que comprar menos ao largo del período de compliance, e ao contrário passa com as empresas que têm uma margem maior de redução. Este é um mecanismo que parece sencillo, pero que exige um trabalho muito amplo de definir os indicadores de comparação entre as empresas. Esto foi um grande aprendizado, um grande aprendizagem para nós outros. Estamos também compartindo com os distintos atores acá, especialmente o governo, como hicimos e as dificuldades. Sobre a arquitetura, o design do instrumento, do sistema de comércio de emissões, então, foi um processo totalmente participativo de la simulação, involucrando as empresas desde o início para a construção de todas as regras que estão agora em operação, e todo ano essas regras são revisitadas com as empresas, e como hacerlo, qué tipo de argumento, de aprendizaje, de información compartir, también acá es algo que nosotros aprendemos. Y por fin, los dos puntos acá son que, primero, el nivel de emisión de la regulación, entonces de la política, en última instancia, es mucho más importante que qual instrumento vamos utilizar, se é um sistema de comércio de emissão, uma tarra ou um híbrido, um combinado, porque o sistema de comércio de emissões, para ser efetivo, depende de cada detalhe de seu design, especialmente, claro, do cap, de la meta del goal de redução, pero também, por exemplo, quanto de allowances é alocada em início do período para os participantes sem custo. Isto cambia totalmente a performance do mercado, os esforços de redução e tudo mais. E, bueno, por fim, os mecanismos de estabilidade. Então, é possível, sim, ter um sinal de preço de largo prazo em um mecanismo de mercado. E há muitos mecanismos hoje em dia em implementação nos distintos mercados para que este máximo de preço, um limite de preço não seja ultrapassado, e também que há um piso, um floor de preço. Nós também estamos fazendo isso acá em simulação. Nós criamos este range de preço que é respeitado. Bueno, acá nosotros tenemos trabajado este año también en grupos específicos sectoriales para comprender las dificultades, los resultados y las potencialidades de cada uno de esos sectores, una vez regulados en un sistema de comercio de emisiones. Y nosotros vamos a publicar alguna cosa a partir de eso, pero como resultado estamos estamos revisando las reglas e algum dos mecanismos específicos para
para estes setores em próximo ano. Por exemplo, para a indústria, nós vamos considerar também, junto com os esforços históricos, a eficiência de las empresas, vamos a considerar também o potencial impacto em la competitividade de cada sector. La idea es distribuir, es dar más allowances sem costo en inicio de período para los sectores que van a ser probablemente más impactados. Bueno, desde esse ano, nós também temos uma sociedade, uma parceria, uma sociedade com México, com a México CO2, Mexico CO2, como nós acá hablamos, e com o objetivo de apoiá-los em algumas especificidades, especialmente em la comunicação com o setor privado, allá em la simulação que eles estão empezando. Então, Fernando agora vai contar mais sobre esta experiência. Muchas gracias. Excelente, Mariana, muchas gracias por la presentación. Recordarles a los asistentes que nos están acompañando en el día de hoy, que luego de la exposición final de Jorge Megales, ahora vamos a continuar con Fernando Gutiérrez, pero en ese momento van a poder hacer sus preguntas. Voy a pasar a cambiar el presentador en un momento, pero antes presentarles quién es el nuevo disertante. Luis Fernando Gutiérrez Champion es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, y la Trove University de Australia, y máster en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del Tiesco, Guadalajara. En los últimos años se ha desempeñado como consultor político, profesor, investigador del ITESIO, y en 2015 como investigador visitante en New York University. Actualmente es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y coordinador del ejercicio de mercado de carbono en México. Agradecerle a Fernando por estar con nosotros. Ya le hemos dado el panel de mando y ya podemos empezar a ver su presentación. Muchas gracias. Lo dejo con los asistentes, Fernando. Perdón. Perdón, Fernando, está sin sonido. Si puede activarse un momento el sonido. Ahí. ¿Ya podemos escucharlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paula, también a los panelistas y a todos los que están presentes en el webinar del día de hoy. Yo tengo aquí el gusto enorme de estar presentando los esfuerzos de México para implementar este mecanismo para la mitigación del cambio climático en nuestro país, y que pues nos tiene muy emocionados porque después de más de un año de trabajo, por fin vamos a lanzar el ejercicio de simulación a finales de octubre, y estamos ya nada más afinando los últimos detalles para poder comenzar formalmente con este ejercicio del que les voy a platicar. Nosotros formamos parte de la Bolsa Mexicana de Valores. México CO2 es parte del grupo de la Bolsa, y es una empresa que nació en 2013 con el propósito de implementar mercados ambientales en México que ayuden al país a transitar hacia una economía baja en carbono. En ese sentido, en lo que hemos estado trabajando en los últimos años han sido más que nada el mercado voluntario de carbono, que a diferencia del mercado de carbono que estamos buscando implementar, pues no es obligatorio para ninguna empresa, y lo que trabajamos ahorita son más que nada pues bonos de carbono que ayudan a las empresas a compensar o neutralizar sus huellas de carbono por medio de proyectos que ayuden a reducir las emisiones en la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos proyectos ambientales, de residuos y demás. Ahora con esto, en 2016 hicimos un acuerdo con Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que es la autoridad encargada de implementar estos mecanismos para poder reducir emisiones en México y llegar a nuestras metas de cumplimiento de 22% de reducciones para 2030. Esto en el marco del Acuerdo de París. Entonces, ahora, también olvidé comentar que también formamos parte del Consejo Consultivo de los Bonos Verdes, además de los bonos de carbono, y pues damos asesoría en este sentido también. A partir de agosto de 2016, cuando firmamos el acuerdo con Semarnat, empezamos a trabajar para desarrollar un ejercicio de simulación que permita a las empresas participar en un ejercicio lo más parecido a un mercado real. Tenemos ejemplos como el de California, y esto con la intención de eventualmente implementar este mecanismo formalmente en el país, probablemente para 2020. En 2018, en verano de 2018, cuando concluya este ejercicio, lo que vamos a comenzar, o va a comenzar la autoridad, será un piloto, ya con datos reales de las empresas. En este primer momento, todas las empresas participantes, que les voy a platicar un poco más sobre esto más adelante, lo están haciendo de manera no vinculante ni obligatoria, y todos los datos que se manejarán dentro de la simulación será ficticia, pero ya en el piloto la autoridad está planeando que esto no sea así. Tenemos también un proyecto que se ha estado desarrollando en México durante los últimos años, que es el Registro Nacional de Emisiones, que nos está permitiendo por primera vez contabilizar las emisiones de las industrias y de las empresas que hasta entonces no conocíamos. Entonces también tenemos que perfeccionar primero en México el Registro Nacional de Emisiones para poder, con base en estos datos reales, implementar este mecanismo en México. Les comento, bueno, ya les había comentado que tenemos la meta o el compromiso nacional de reducir en 22% nuestras emisiones para 2030, y tanto la Ley General de Cambio Climático como la Ley de Transición Energética en México contemplan este mecanismo como parte de los esfuerzos nacionales para poder llegar a estas metas de cumplimiento. También me disculpo con todos los asistentes del webinar, porque tenía la idea de que tenía que ser en inglés y por eso está en inglés la presentación, pero bueno, ya lo estoy presentando en español también. Para México, cabe destacar que es muy importante también este tema y la mitigación del cambio climático, porque como podrán ver en la parte de abajo, somos de los más afectados por los huracanes, por ejemplo, que es uno de los tantos fenómenos que nos aquejan, ¿no? Veíamos en las últimas semanas lo que nunca se había visto, que teníamos 3 huracanes formados en línea, y listos para pues afectarnos también al Caribe y a Estados Unidos. Y como podrán ver, pues México en el 100% de su territorio ha sido afectado. Esta es una representación gráfica de todos los huracanes de los que hemos podido registrar a lo largo de la historia. Y pues en el caso de Latinoamérica y del continente americano, México, el Caribe y el Golfo de México sobre todo han sido en la parte de Estados Unidos los más afectados por estos huracanes. En México, lo que tenemos ahorita como mecanismo ya implementado, únicamente existe un impuesto al carbono, pero este no es un impuesto general a las emisiones, que es también algo que tiene preocupado a la autoridad y en lo que ya están trabajando. Pero nosotros pensamos que es mucho mejor implementar un mecanismo, un sistema de comercio de emisiones, porque además de poner un límite a las emisiones, permite que se premie a las empresas que están siendo eficientes al mismo tiempo que se generan nuevos empleos, y la inversión en infraestructura y en eficiencia energética y demás, pues ayudan también a todas estas cuestiones que un impuesto solamente generaría pues probablemente otros efectos que el mercado no, y que el mercado puede ser algo muy muy positivo para el país y para estas empresas. También cabe destacar que existe la posibilidad de que si este mecanismo se llegara a implementar ya para 2020, se podría vincular con el mercado de California y el mercado de California, Ontario y Quebec, que ya se consolidó formalmente a partir del pasado viernes como el mercado
de carbono más grande, el segundo mercado de carbono más grande e importante del mundo, tan solo después de Europa, ¿no? Entonces, si nosotros sumáramos estos esfuerzos al ya existente mercado de California, Ontario y Quebec, pues también ayudaríamos a que en esta parte del continente se creara pues un mercado también muchísimo más importante. Tengo entendido que el mercado existente entre estas tres entidades no federadas, pues ya tiene un alcance de una población de 60 millones de habitantes y aproximadamente 3 trillones de dólares del Producto Interno Bruto de ambos países. Entonces, pues sería muy productivo poder vincularlo. Este mapa ya lo acababa de presentar Mariana, entonces pues ya no me meto más en esto, pero pues esas son las intenciones formales también de la autoridad y del gobierno mexicano para poder llegar a estas metas de cumplimiento, y que es algo que nos estamos tomando muy en serio en México y que creemos que a partir de este ejercicio se pueda implementar de manera muchísimo más fácil en nuestro país. El propósito del ejercicio, como les decía, no es de ninguna manera vinculante y todo será ficticio dentro del ejercicio. Y el único propósito que tiene es fortalecer las capacidades o crear las capacidades del sector privado, pero también del público, en los casos de empresas importantes, por ejemplo, Pemex, que es que hasta hace muy poquito era el monopolio de la industria petrolera y petroquímica en el país, y que es del sector público y que también estará participando en este ejercicio. Entonces queremos construir las capacidades, fortalecer estas capacidades, y también que estos sectores y estas industrias que van a participar estén mejor informadas y en constante comunicación con la autoridad para poder conversar sobre la elaboración de las reglas del mercado para implementarlo en nuestro país. El ejercicio correrá por 9 meses, que serán divididos en 3 fases. La primera fase, como les comentaba, comenzará a finales de octubre y terminará a principios de enero. Tenemos contemplado que cada fase sea de 10 semanas, y después de cada una de estas haya una consulta pública o sesiones informativas en las que podrán participar las empresas en conjunto con la autoridad para externar sus preocupaciones y poder pues entablar estos diálogos en torno a la creación de estas reglas para el mercado. También podrán ahí externar pues cualquier preocupación que tengan al respecto. Y toda la información, como les dije, sobre su capital, reducciones, derechos de emisión y demás, pues será completamente ficticio, y en este primer momento ayuda a que las empresas estén más interesadas en participar, porque pues no es de ninguna manera vinculante ni habrá penalidades reales y demás. Al momento tenemos 96 empresas inscritas. Pensamos llegar a por lo menos 100 o 110 en lo que queda de las primeras semanas de octubre, para sumar los esfuerzos de otras empresas que todavía no han sido inscritas formalmente. Pero en este momento tenemos a 96 empresas que en conjunto representan el 65% del total de emisiones en el país, lo cual pues nos tiene también muy satisfechos, porque son 100 de las empresas más importantes de México que estarán participando en el ejercicio. Y para participar, lo único que les pedimos es que tengan, que cumplan con cualquiera de 3 características principales. La primera, que pertenezcan a los sectores aquí mencionados, de cemento, vidrio, papel y celulosa, bienes de consumo, química y petroquímica, transporte, sobre todo aviación, gas, y las acereras, que son de las industrias que más emiten en nuestro país. Otra característica que pueden cumplir sería emitir 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente o más al año, o que participen en algún otro sistema de comercio de emisiones en alguna otra jurisdicción del mundo. Si cumplen con alguna de estas 3 características, pueden participar en nuestro ejercicio de simulación de mercado. También, ahorita les voy a platicar más sobre los componentes de nuestra simulación, pero pudimos incluir la posibilidad de abatir o de abatimientos, lo cual también nos tiene muy
emocionados porque pues se acerca en complejidad y verosimilitud con un mercado real, y en este sentido vamos a permitir que puedan llegar al cumplimiento de sus obligaciones con un número limitado de offsets o compensaciones acreditadas dentro de la simulación. Y dentro de nuestros miembros o colaboradores están céspedes de aquí de México, Environmental Defense Fund, ICAP, AIRA, y los gobiernos de California, Jalisco, Nuevo León, Ontario y Quebec. Y más recientemente, pues se sumó la Fundación Getúlio Vargas, que es algo que también nos tiene muy emocionados. Aquí pueden ver los participantes por sector. De bienes de consumo tenemos 14, de electricidad, agua y gas 13, de metalúrgicas 12, química y petroquímica 10, de cemento, vidrio y cerámicas tenemos 9, de maquinaria y equipamiento 8, de madera, papel y celulosa 7, de petróleo y gas 7 también, y ya las demás son más pequeñas de las que están participando. Estos son los componentes de la simulación, y pues también va a haber una asignación gratuita de estos derechos de emisión al principio de cada una de las fases de cumplimiento, que va a ser del 90%. Va a haber un límite o un cap de aproximadamente 3% que va a ir reduciéndose cada año virtual, que en este contexto estamos pensando en un año virtual por semana, para que sean los 10 años al final. Y pues también tendrán un tablero con todo el pronóstico de cumplimiento. Como instrumentos para el cumplimiento tendrán la posibilidad de utilizar tanto derechos de emisión como offsets o acreditaciones de compensaciones. Las penalidades incluyen que al final de cada fase estas empresas, por cada tonelada o cada derecho de emisión faltante, se les sume el doble para la siguiente fase de cumplimiento, al mismo tiempo que se les reduzca 300 pesos en dinero virtual, que no son pesos mexicanos, sino nada más es dinero virtual que nosotros inventamos para esta simulación. 300 se les cobrará por cada tonelada que no entreguen. Y pues como les decía, también vamos a permitir que lo hagan por medio de abatimientos, que son inversión en infraestructura que les va a permitir reducir sus emisiones para ser más eficientes en este sentido, y compensar a estas empresas que son eficientes, generando ingresos extra de esos mismos abatimientos, al mismo tiempo que generan ingresos vendiendo los derechos remanentes o sobrantes a otras empresas a las que les falte. Finalmente, pues este es mi contacto, y si quieren saber más sobre la simulación o sobre aspectos o componentes específicos de esta, con muchísimo gusto me pueden marcar o mandar un correo y ya les platico con más detalle cada una de estas. Y pues por lo pronto les agradezco nuevamente y le paso la palabra a George y a Paula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición, muy clara, por cierto. Recordarles nuevamente, luego del cierre podrán hacer sus consultas a todos los asistentes. Voy a cambiar entonces de presentador, no sin antes leer la presentación correspondiente para Jorge Magalés. Jorge es coordinador del programa brasilero de GHG Protocol, de Registro Público de Emisiones, y de la plataforma Empresas por el Clima, todas iniciativas del Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Fundación Getúlio Vargas. Jorge es gestor ambiental por la Universidad de San Pablo e integró el equipo que desarrolló el segundo inventario de emisiones de gases de efecto invernaderos en Brasil por tratamiento de residuos sólidos y efluentes. Jorge además integró el equipo del primer inventario estadual de emisiones antrópicas del GEI directos e indirectos de San Pablo, y tiene experiencia en el sector público, privado y en el tercer sector, siempre trabajando con temas relacionados al cambio climático. Así que, Jorge, ya tienes micrófono y estamos viendo tu pantalla, así que
Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia el día de hoy. Yo que agradezco, Paula. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad de enseñar lo que estamos haciendo acá en Brasil. Complementando la presentación de Mariana, yo voy a presentar un poco de cómo todo esto contenido o esta lógica de trabajo se aplica en las compañías, en las empresas, y lo que estamos haciendo acerca de la precificación interna de carbono aquí con los miembros de las plataformas de GVCS. Bueno, a ver si... bueno. Entonces, que de estos dos posibles caminos, un mandatorio de gobierno y otro el voluntario, yo voy desde la esfera voluntaria o del sector privado. O sea, cómo las empresas consideran un precio interno de carbono para integrarlo con su gestión de riesgos y identificación de oportunidades o lo que sea. Bueno, nosotros trabajamos mucho aquí en por qué las empresas tienen que precificar internamente el carbono o qué ventajas consiguen al paso que empiezan a conocer o a cuantificar un precio para las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer y creo que el más claro, más obvio, es para se preparar para un impacto de leyes futuras sobre sus operaciones o sobre su cadena de valor. Esto es lo que Fernando y Mariana presentaron como un ejercicio voluntario, pero al paso que esto pasa a ser una política pública o un instrumento mandatorio, esto tiene un impacto directo en las operaciones de las compañías y también en su cadena de valor. Por consiguiente, y también hay un deseo o un tipo de importancia en hacer una estrategia para inversiones para cumplir con sus metas o obligaciones de reducción de emisiones. O sea, si hay un precio de carbono bien definido, se consigue tener una clareza un poco más grande, más segura de cómo los investimentos, las inversiones de la empresa van a tener que suceder para llegar a un compromiso, a una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Obvio que esto habla también con los riesgos financieros, o sea, las compañías y los bancos y todo del sistema financiero ya están empezando a mirar para el cambio climático y cómo esto afecta sus carteras de inversiones. O sea que esto es más un tipo de los riesgos que se debe monitorar, así como los riesgos jurídicos o los riesgos financieros más puros o otros tipos de riesgos. El de riesgo climático es también un que va a ser considerado en las inversiones y el sistema financiero está mirando para esto. Hay también una necesidad también de hablar y de proveer informaciones a clientes y inversores, disculpe, porque ya hemos visto algo como iniciativas surgiendo en este camino, como la Task Force for Climate Related Disclosure, tenemos CDP, el Carbon Disclosure Project, en todo el mundo. Entonces el sistema financiero está mirando para esta agenda. Y por último, precificar internamente trae un tipo de aprendizaje y una expertise interna y prepara a las empresas para dialogar, para hablar con los tomadores de decisiones públicos y los formuladores de política pública cuando van a decidir acerca de qué instrumento de precificación va a ser adoptado para inducir o crear acciones para reducir
emisiones de gas de efecto invernadero. Esto es lo que Fernando y Mariana también ya presentaron, que es como que capacitar las empresas para participar de este tipo de discusión. Bueno, un ejemplo de cómo se está esta discusión de precificación interna de carbono en el contexto global. Tenemos aquí una publicación de Carbon Disclosure Project de 2016 que preguntó a la compañía cuáles de ellas ya tienen un precio interno de carbono o ya están usando instrumentos para precificar el carbono internamente, o cuáles de ellos intenden hacer esto en los próximos 2 años, y conseguimos ver que Brasil y México figuran aquí como 47 compañías en Brasil que intenden o ya precifican carbono en 2016, y México 26 compañías. O sea, tenemos ya una demanda por parte del sector privado por metodología, por instrumentos, por herramientas para desarrollar un precio interno de carbono. Bueno, podemos ver en la parte derecha de la figura que tenemos no solo la industria, pero también el sector financiero, diciendo que y las partes rojas son las empresas, el número de empresas que ya están precificando internamente el carbono o que intenden precificarlo en los próximos 2 años. Entonces tenemos que también utilities, energía, TI, tecnología de información. Entonces que no es una discusión exclusiva de las empresas del sector industrial. Si podemos pensar en beneficios o desafíos de precificar carbono internamente, creo que en beneficio de esto es un contenido que tiramos que pegamos de una publicación de Caring for Climate. Y los beneficios más comunes, esto es fruto del resultado de una encuesta que hicieron con ejecutivos de grandes compañías alrededor del mundo, y los beneficios más citados como siendo de la adopción de un precio interno de carbono fueron traducir la discusión sobre cambio climático para un lenguaje de negocio, o sea, consigo mezclar esto con mi flujo de caja o con mis indicadores financieros y otros tipos de datos que son utilizados por la empresa para la toma de decisiones. El segundo, para fomentar investimiento en tecnología bajo carbono, o sea, tenemos que saber cuánto esto va a costar y cuál es el beneficio monetario de eso todo. Y también para ayudar a las empresas a cumplir con sus metas, con sus obligaciones, sean voluntarias, sean mandatorias, de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, los principales desafíos mencionados por estas compañías fueron la falta de clareza y la incertidumbre, no lo sé si está correcto eso, acerca de las políticas climáticas de los países. O sea, creo que eso principalmente en un contexto pre-acuerdo de París, pre-2015, porque después ya tenemos todo el conjunto de NDCs, entonces que ya estamos construyendo las bases para que esta clareza se emerja, que venga y apoye los investimentos, las inversiones de las compañías. Bueno, en segundo, la dificultad de las compañías en llegar a un precio cierto, y aquí tenemos un gran punto de discusión, porque
en verdad que para el sector voluntarios de precificación interna de carbono, tampoco importa si el precio está correcto, si hay un precio cierto. En 99.9% de los casos no se va a llegar a un precio cierto de carbono porque no hay un precio cierto de carbono. Lo que estamos intentando hacer aquí, o lo que las empresas intentan hacer, es el instrumento económico, si fuera una tasa, si fuera un otro tipo de impuesto, o esto es muy variable. Entonces, lo que hemos decidido para las empresas, no, lo que hemos diciendo para las empresas es que no se preocupen con llegar a un precio cierto, porque esto probablemente no hay, pero que sí trabajen con ranges, con valores mínimos y máximos e intenten hacer o intenten saber cómo cómo sus compañías se comportan en términos de si el precio mínimo fue implementado o si la emisión de carbono atingir un precio máximo. O sea, esta es la lógica por detrás de la precificación interna. Y por último, las empresas dijeron mucho que hay una ausencia de directrices o guías o orientaciones para definición de un precio interno de carbono. Y esto específicamente sirvió de un subsidio para nosotros acá en Brasil. Desarrollamos un documento, una directriz empresarial para precificación interna de carbono. Estas directrices, el objetivo de estas directrices es ayudar a las empresas a formatar y a implementar estrategias consistentes de precificación interna de carbono. O sea, no partimos del método, sino del objetivo de la precificación interna para la empresa. Después vamos a buscar o a sugerir un método específico. Nosotros desarrollamos acá en GVCS, pero en parcería muy importante con las empresas que participan de la simulación del sistema de comercio de emisiones y también de la plataforma Empresas por el Clima. Y básicamente los productos de estas directrices son un material introductorio, que hay una discusión un poco más específica acerca de contexto, de especificación, de estrategia general por parte del sector privado, y un material que llamamos de presentación, que es un Microsoft PowerPoint, que posee los pasos específicos para definición de un precio interno de carbono. O sea, el material introductorio es un poco más conceptual y la presentación es bien práctica, bien pragmática, y trae un step by step de cómo definir un precio interno de carbono. En el material introductorio empezamos por la parte de planeamiento, después una etapa de precificación. Hablamos un poco acerca de la importancia de desarrollar proyectos pilotos, de tener indicadores para implementación y lo que debe hacer, lo que las empresas deben hacer en esta etapa de implementación para llegar al precio de facto, y después una evaluación de cómo este precio está se comportando y cómo está dialogando, hablando con los otros indicadores de la compañía, y empezamos otra vez con el planeamiento y ajuste de este precio interno de carbono. Este es material introductorio, y la presentación por su parte es un detalle de este paso 2, que en verdad va a apoyar a las empresas, ayudar a las empresas a definir los objetivos generales, después los objetivos específicos, después vamos a hablar un poco de qué tipos de abordaje son más comunes, y después qué tipo de métodos de precificaciones son más recomendados. Todo esto fue desarrollado a partir de entrevistas, de encuestas y con empresas que ya están precificando carbono internamente, tanto brasileñas cuanto globales, y analizando lo que usaron
y por qué usaron en términos de métodos y objetivos para desarrollar el precio. Entonces que creamos una encuesta acerca del status quo de la precificación interna de carbono con este grupo de empresas. Bueno, de estos 4 principales pasos, el primero, obviamente, recomendamos que las empresas definan sus objetivos generales, o sea, por qué la empresa pretende tener un precio interno de carbono. Después, hablamos sobre particularizando el objetivo general, o sea, hay objetivos más específicos de por qué se quiere un precio de carbono. Después, una discusión acerca de cómo el precio de carbono va a ser utilizado internamente por la empresa, o sea, vamos a decidir qué abordaje es más aplicable o no para este tipo específico. Y por último, cómo de facto la empresa definirá su valor de carbono. Y esto estamos hablando de los métodos de precificación específicamente. Bueno, una visión más general es como esta. Entonces, que tenemos todos los principales objetivos generales que avaliamos junto con este grupo de empresas. El primer, o sea, apoyar o ayudar a la empresa en avaliaciones acerca de riesgos y oportunidades asociados a un escenario de precificación mandatoria en el futuro. O sea, qué tipo de impacto voy a tener por una precificación mandatoria en el futuro, sea ella una tasa o sea ella un resultado de un mercado o de un cap and trade. Y de esto se desdobran o se parten para objetivos específicos, avaliar el investimento. No voy a pasar uno por uno porque creo que esto toma demasiado tiempo, pero después este material está público con usted. Incluso esto es público, así como todo lo que producimos aquí en GVCS es público, pero que la gran parte está en portugués, pero creo que es posible comprender desde el español. Entonces que convido a todos para accesar y hacer el download de este contenido y mirarlo con un poquito más de calma. Bueno, el segundo gran objetivo general que vimos con las empresas es para subsidiar las estrategias de mitigación de emisiones. Obviamente, acá estamos hablando de las estrategias voluntarias y tiene también otros objetivos específicos. Y por último, el tercer objetivo general, que es ayudar a apoyar a la empresa a identificar y mensurar su externalidad ambiental, socioambiental. O sea, qué tipo de impacto estoy generando para el planeta que no estoy mensurando o no estoy cuantificando o precificando. Y esto también tiene sus objetivos específicos. Para cada uno de estos objetivos específicos hay una sugerencia de abordaje. O sea, las 3 principales que encontramos y que creemos ser las más aplicables para el contexto empresarial y de precificación voluntaria es el precio sombra, el precio implícito y una tasa o mercado interno. Este último está siendo utilizado por pocas compañías, pero es un ejercicio muy interesante. Y desde esos abordajes llegamos a, disculpen, 4 posibilidades de precificar carbono, 4 métodos de precificación específicos. Uno acerca del costo social del carbono, un segundo con base en mercados, o sea, miro el precio de un mercado y asumo que mi precio de carbono va a ser razonablemente semejante, parecido. Un tercer con base en otras empresas, o sea, lo que están haciendo las empresas de mi sector o que se parecen conmigo. Y un cuarto acerca del costo marginal de abatimiento de carbono, de reducción específicamente. Entonces que para cada uno de estos objetivos recomendamos una ruta. O sea, si la empresa tiene por objetivo tener una ayuda en avaliaciones acerca de riesgos y oportunidades asociados a un escenario de precificación
mandatoria en el futuro, y si desea avaliar riesgos y oportunidades en sus operaciones y en la cadena de valor, recomendamos que se haga uso del precio sombra. Y para cada opción tenemos en el material, en este PowerPoint no tenemos esta estructura, pero en el material de las DPIC, de las directrices, tenemos un box azul que cuando se haga un clic en él, te lleva para una página, un slide de explicación acerca de lo que es el precio sombra, y se puede clicar y regresar para este slide más macro. Bueno, y para el precio sombra, entonces, que recomendamos que se haga la precificación con base en mercados. Pero también ofrecemos algunas opciones complementarias y alternativas. O sea, que si no estoy contento o creo que el precio con base en mercado o no tengo metodología para tal, o no tengo un mercado específico que se asemeje a mi actividad o el escenario donde estoy inserido, puedo alternativamente, o sea, una opción alternativa a la ruta B, ir a una precificación con base en otras empresas. O sea, lo que otras empresas están haciendo, puedo asumir como mi precio interno de carbono. Esto vale también para las definiciones de objetivo específico para escoja de abordaje. O sea, si no tengo clareza de que debo utilizar el precio sombra, puedo utilizar un precio implícito. Entonces, que esta es una opción complementar, y desde acá recomendamos que se haga un ejercicio de estimar el costo marginal de reducción, de abatimiento de carbono. O sea, voy a intentar levantar o obtener información acerca de cuánto va a me costar reducir la próxima tonelada de carbono, y voy a elencar o a juntar todas esas opciones y racionalmente escoger o tomar mi decisión partiendo de la que cuesta menos, para que cuesta más, o la que trae más beneficios, la que reduce más, la que puedo hacer algunos tipos de análisis acerca de esto. Y obviamente también hay una ruta alternativa, entonces, que puedo no ir para el costo marginal de abatimiento, sino para una precificación con base en otras empresas. Esto es hecho para cada una de los objetivos específicos. O sea, aquí miramos que esta abordaje de precisiones se aplica a las tres. Si quiero utilizar un precio implícito, miren que solo recomendamos para el objetivo 1.1 y 1.2, sino que para el 1.3 recomendamos que sea una tasa o mercado interno. O sea, esto es el tipo de información que presentamos en las directrices empresariales para precificación interna de carbono, y que eso se replica para el objetivo general 2 y 3, como en esta figura que pasó, en esta. Entonces, que allá en el archivo se encuentra sugerencias para todos. Bueno, ¿cómo esto impacta de facto la toma de decisión en el nivel empresarial? Bueno, imaginen que por la directiva, la recomendación, que escojo hacer una precificación con base en un precio sombra. Y tengo que decidir por dos tipos de proyectos, el proyecto A, el proyecto B, que los dos tienen una tasa de retorno de investimiento muy semejante, muy parecida, y que cuando empiezo a precificar la externalidad que los dos generan, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero, veo que en verdad las tasas de retorno son un poco distintas. Entonces, que si voy a tener un costo para emitir el carbono, puede ser que mi tasa de retorno caiga un poco porque voy a tener un costo en mi proyecto, que un proyecto que no emite o emite menos no va a tener. Entonces, este tipo de análisis que es recomendada
para la precificación interna de carbono. O sea, ¿cuál es el impacto de una precificación externa, o sea, como política pública, en las operaciones de mi compañía? Y puedo hacer lo mismo para toda mi cadena de valor, o puedo hacer lo mismo para un producto específico, o para una planta, para una parte de mi compañía. El precio implícito también, entonces, que puedo elencar, o puedo enumerar las posibilidades que tengo, los proyectos que me traen una reducción de emisiones, y voy a hacer una estimativa acerca de cuánto me va a costar cada reducción de emisiones. Entonces, que si tengo un proyecto que reduce 100.000 toneladas de CO2 equivalente, que a veces dos proyectos con la misma reducción, pero a un costo de 5 millones, y este otro de 1 millón de reales, puedo ver que este tiene un costo menor o más bajo por tonelada do que este. Entonces, que este es el costo implícito de se reducir una tonelada de carbono. O sea, este tipo de análisis es mucho más recomendado para los proyectos de mitigación y todo. Entonces, este es típico el proyecto que puede ser hacer uso de la precificación interna de carbono. Bueno, este año empezamos también a acompañar, a apoyar técnicamente a 4 proyectos pilotos de precificación interna de carbono. Uno de ellos de Odebrecht Agroindustrial, que tiene por objetivo una avaliación de riesgo de oportunidades, o sea, quieren saber cómo la precificación externa de carbono va a impactar sus operaciones. Y 3 que están empezando a hacer una construcción de unas curvas de costo marginal de abatimiento y de reducción. O sea, Braskem, Votorantim Cimentos y Petrobras están empezando a saber cuánto se va a costar, cuánto les va a costar, disculpen, reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero. Y esto es incluso benéfico porque muestra que hay incluso opciones que reducen carbono, y junto con este tipo de inversiones, ellos traen un saldo positivo. O sea, ellos economizan recursos o tienen una receta adicional, y también reducen carbono. Bueno, creo que es eso. Obrigado a todos. Gracias por la invitación. Y si tengan preguntas, estoy disponible. Excelente, Jorge. Muchas gracias por la presentación, por el esfuerzo en compilar en tan poco tiempo tanta información. No tenemos mucho tiempo, pero voy a hacer 2 preguntas nada más, una que es para Jorge y una que es para Fernando. Y si tuvieran más preguntas, obviamente que los invitamos a todos a que nos envíen al correo del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, y después podemos trasladar a los panelistas. Jorge, pregunta Jorge Urrutia desde Chile, respecto al precio cierto de carbono. Si crees que para cada sector industrial es o puede ser necesario definirse un rango de precio de carbono de tal manera de hacer más viable un sistema de mercado, en un concepto de mercado más justo, dice. Sí, sí. Sí, porque en verdad que ni todas las emisiones de gas de efecto invernadero de una empresa van a ser reguladas por un mercado. Entonces, que si pegamos, por ejemplo, el sector de cemento, las emisiones de fuentes móviles, los coches y autobuses, es difícil que sean regulados por un mercado en que las industrias pesadas están actuando. Y desde el punto de vista de anticipación de una empresa, si estás buscando una antevisión de un precio, es necesario considerar también un grado diferente de exposición. Entonces, que una institución de un mercado financiero está menos expuesta a una institución de sector de cemento, a una regulación,
Entonces, que cuanto más variables tiene para su estimativo o su ejercicio de antevisión, más se puede comprender los escenarios. Lo importante el importante de la precificación interna para las empresas es la construcción de escenarios, porque puedo saber cómo me voy a comportar si si el precio de carbono me costará $5 o 30. En todo este medio, 7, 8, 9, 12, yo lo consigo modelar. Entonces, que este es un poquito de la lógica por detrás de ese ejercicio. No sé si respondí, Jorge. No sé si Jorge quedó, yo creo que está muy bien la respuesta. Igual vamos a ir, mientras tanto, con la pregunta que tenemos para Luis Fernando Gutiérrez, también de Jorge Gutiérrez de Chile, que te pregunta a ti, Fernando, si para el esquema de mercado que están diseñando a modo de prueba en México, tomaron como modelo algún sistema de mercado específico que ya esté operando en alguna parte del mundo. Quizá también ya puede estar respondida de las presentaciones, pero vamos a darte ahí el audio, que ya está. Ok, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, no utilizamos ningún ejemplo en particular, pero sí nos pues inspiramos sobre todo en el mercado de California y los componentes del mercado de California para hacerlo. También tiene muchas similitudes con el europeo. Y pues ahora con el de Ontario y Quebec y California, pues se parece más a estos dos mercados a lo que nos acercamos o aproximamos para este primer momento en México. Excelente, Luis. Muchas gracias. Contesta eh, Jorge Urrutia, que muchas gracias también a la respuesta dada anteriormente. De mi parte, ya nos tenemos que agradecerle a todos los asistentes por haber estado en el seminario web del día de hoy e invitarlos a que el día martes en el blog del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, www.cambioclimático.org, ahí lo están viendo en pantalla, pueden grabación del seminario web del día de hoy, junto con las presentaciones y los links a los materiales de invitarlos a que, bueno, que nos hagan sus preguntas, comentarios y demás, y bueno, agradecerles a todos por su tiempo. Mariana Nicoletti sufrió un problema de conexión de último momento, que bueno, es lo que a veces nos depara la red en estas actividades en vivo, pero bueno, le agradecemos por su exposición también, a Jorge y a Fernando Gutiérrez por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habilito los micrófonos a ambos para que puedan despedirse. De mi parte, tengan todos muy buena jornada. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos y espero que hayan tenido oportunidad de apuntar el correo. Si tienen más dudas, con mucho gusto se las respondo por ahí o por teléfono. Por si no tienen oportunidad no tuvieron oportunidad de apuntarlo, es fgchampion@mexico2.com.mx y por ahí estaré pues atendiendo sus preguntas y solicitudes. Y finalmente, pues Paula, nuevamente muchas gracias por la invitación, igualmente a Mariana y espero que estemos en contacto y que hablemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias a todos los presentes. También nos pongo a disposición, si quieren, nos escriben para continuarmos las conversaciones y los debates. Mariana incluso me escribió ahora que está en otro predio de FGV y está con problema en todo el predio de Internet, entonces que les pidió disculpas y nos pongo a disposición para comunicaciones y todo. Y gracias, Paula, por arreglar todo esto y por nos invitar para presentar en el webinar.
Muchas gracias. Los correos de ambos están ahora, como yo mencioné, documentos, ahí pueden, capaz que ya alguien ha descargado los documentos de las presentaciones del día de hoy, donde también están los contactos, pero si no, igualmente el próximo martes ya queda listo, así que capaz que si no entran el martes, el miércoles ya pueden tener las presentaciones y ahí los contactos de todos. Yo me despido, muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes. Chau, chau.